Como se puede leer en la primera diapositiva, esta ponencia contiene de manera muy resumida uno de los resultados del proyecto 1634, desarrollado entre julio del 2016 y septiembre del 2019, bajo el financiamiento del Servicio Geológico de Cuba, Instituto de Geología y Paleontología. El relieve actual indica a las claras la existencia de dos plataformas, entre las cuales se encuentra la planicie abisal del Golfo de México. A profundidades mayores de 200 metros se extienden sendos taludes que constituyen los escarpes de Yucatán y de Bahamas, respectivamente. El orógeno cubano se extiende hacia el mar paralelamente al eje de la isla de Cuba e inmediatamente al sur de su cuenca de antepaíses. Según A. Solkowski, 1987, en el Titoniano, hace entre 150 y 145 millones de años, ya existían dos márgenes continentales, el de Yucatán y el de Florida, Bahamas. Ver figura 4 del artículo que se cita en la parte superior derecha de la diapositiva. En Yucatán existía un dominio de lechos rojos, red beds, y en Bahamas sedimentos carbonatados y evaporitas. Entre ambos dominios existía una cuenca marina, dentro de la cual se depositaban sedimentos en un ambiente profundo. Cuba no existía y el contorno de su costa solo puede servir de referencia. En ese sentido, los pozos perforados en la costa norte de la parte central de Cuba y su archipiélago de Sabana Camagüey reportan grandes espesores de calizas, de dolomitas y anhidritas depositadas en un ambiente de agua somera. Como se puede apreciar en la diapositiva, el límite sur de la plataforma de Bahamas, Florida, penetra en el territorio de la isla. Su límite sur es la falla Las Pillas. El pozo Boca de Jaruco 500, a 5 kilómetros de profundidad, seguía dentro de las escamas tectónicas de los sedimentos de talud y concluyó sin salir de estas rocas, placetas. Entonces se puede decir que debido a la colisión eocénica, los sedimentos del talud fueron comprimidos contra la plataforma que existía en ese lugar. Por lo tanto, la falla Las Villas no es un límite de la corteza continental, sino el borde sur del paleobanco carbonatado Remedio. Llama la atención que el pozo Basilio, perforado a 8 kilómetros al sur de Boca de Jaruco, cortó más de 4 kilómetros de ofiolitas sin salir de este complejo. De eso se hablará más adelante. Una línea sísmica de la campaña CGG 2000 sobre el norte de Jordan evidencia un crecimiento de carbonatos. El NOL se encuentra dentro del contorno de un máximo magnético, de aquí que se puede suponer que los carbonatos crecieron sobre una elevación del basamento continental, probablemente en el límite entre la corteza continental adelgazada y una corteza oceánica abierta probablemente entre Yucatán y Florida. Los pozos 537 y 538 del Deep Sea Drilling Project cortan el basamento continental de Yucatán. Sobre la base de estos argumentos, se pueden modificar los límites dados en el artículo de Solkowski. Las alineaciones del fondo marino parecen tener una continuidad con la falla Pinar, con un carácter transcurrente hasta el Eoceno medio. Se visualiza un canal estrecho que se acerca al orógeno cubano hacia la localidad de Bahía Honda, que coincide con la cuenca de aguas profundas que señala Solkowski. Las rayas inclinadas a lo largo de Cuba aparecen en el artículo de PSZ Solkowski como referencia a la UTE Camajuaní, más próxima a la plataforma que la UTE Placeta. De aquí que recibiera el aporte carbonatado en la forma de turbidita, en tanto que los sedimentos de Placeta corresponden a un ambiente más profundo y ubicado más al sur. El autor del artículo mencionado se refiere a la deposición de los sedimentos de talud en el Titoniano, mucho antes de su deformación y emplazamiento al norte. Como el tiempo de la ponencia es breve, se pueden agrupar los sedimentos cortados en los pozos 535 y 540
del Deep Sea Drilling Project como pertenecientes a un dominio de margen continental pasivo. El mapa de anomalías de Bouguer revela la división en sectores con diferentes tipos de corteza. Las tonalidades azules y verdes indican cortezas continentales o continentales adelgazadas. Las tonalidades moradas indican cortezas oceánicas. Marton y Bafler reconocen la corteza oceánica en el Golfo en la línea GT375. Ver la referencia del artículo en la diapositiva extremo inferior derecho. El borde sureste de la corteza oceánica se ubica con mucha aproximación en el límite del máximo gravitacional al norte del pozo Deep Sea Drilling Project 537. Sin embargo, la franja ubicada entre las plataformas de Yucatán y Bahamas mantiene un color verde transicional entre los mínimos de color azul y los máximos de color morado. Comprender la relación de los cuerpos geológicos con las anomalías de la gravedad requiere un procesamiento matemático que elimine las altas frecuencias asociadas a ruido y las bajas asociadas a efectos muy profundos. Este mapa corrobora la ubicación de los límites identificados anteriormente. En general, la alineación de los máximos locales coincide bastante bien con los respectivos márgenes continentales y en el territorio cubano con la falla Las Villas. Los máximos pueden estar asociados a elevaciones del basamento o inclusive a estas elevaciones sobre las cuales hayan crecido carbonatos de alta densidad. El campo magnético, debido a su carácter bipolar y a su dependencia de la inclinación del campo normal, presenta menos coincidencia con los límites de los taludes que en el caso del campo gravitacional. Influye también en esto la variabilidad de la susceptibilidad magnética. Sin embargo, algunas coincidencias se pueden apreciar al oeste de la lengua de Catoche y en el norte de la isla de Cuba. Volvemos a las anomalías locales y encontramos el sector donde Marton y Bafler encontraron una corteza continental adelgazada y muy fracturada en varias de las líneas sísmicas que interpretaron. Los autores de la presente ponencia consideran que en ese lugar pudiera haber existido un océano estrecho que se abrió en el Ofordiano entre 161 y 155 millones de años. La apertura de un océano tan estrecho provoca anomalías menos regionales. De aquí que la densa corteza oceánica se manifiesta aquí con un máximo local cuyo rumbo difiere de las anomalías vecinas. La reinterpretación de las líneas sísmicas a la luz de estas ideas podría identificar la corteza oceánica y los sedimentos del Cretácico inferior que las cubren. En líneas sísmicas adquiridas recientemente, con lo cual se demostraría que el orógeno cubano colisionó contra dos márgenes continentales, el de Yucatán y el de Bahamas respectivamente. La interpretación combinada de los datos geofísicos y geológicos disponibles expresa la existencia probable de un océano estrecho que existió entre Yucatán y Florida, entre el Ofordiano y parte del Cretácico inferior. Si es así, los sedimentos de la unidad tectónica de Sierra del Rosario se depositaron sobre un margen continental diferente de aquel donde se depositaron los sedimentos de las Utes, Camajuaní y Placetas. Entonces, entre el paleomargen de Yucatán y de Bahamas existe hoy una corteza oceánica cuyos afloramientos de ofiolitas se encuentran en la unidad tectónica de Bahía Honda y en las ofionitas del norte de La Habana. Hay que señalar que en última instancia existió al menos un istmo en el continente que penetró hacia el norte y que está dado por las fallas que hemos mencionado. Aun cuando el istmo no haya comunicado las aguas del Golfo de México y del Protocaribe, ese istmo tuvo corteza oceánica. Muchas gracias.